Hablando, un recorrido por las etapas que nos definen, con Luis Skyler Rincón. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz y bendecido sábado para todos los que nos están viendo acá a través de esta ventana de YouTube y también que nos escuchan a través de Gonzaga Radio. Qué placer, qué honor poder llegar a cada uno de ustedes a este espacio que psicoeduca, que trabaja para que sea una guía en que usted pueda cuidar su salud mental y tener herramientas para enfrentar el día a día. Por acá Luis Skyler Rincón con el certificado de locución 60.126, acompañado por un super equipo que está detrás de las cámaras y que hacen posible este espacio. En la producción independiente de este espacio, el licenciado Josel Medrano, y en toda la parte audiovisual y técnica, nuestro querido equipo de comunicaciones del Colegio Gonzaga. El episodio del día de hoy tiene que ver con el estrés. Yo sé que usted ha escuchado muchísimo acerca del estrés, incluso gurú hay en las redes sociales acerca de cómo eliminar el estrés, cómo sacar el estrés de tu vida. Y es importante entonces hablar científicamente de lo que el estrés significa, de cómo podemos nosotros trabajar el estrés, pero sobre todas las cosas, ¿es bueno? ¿Es malo el estrés? ¿En qué medida yo puedo utilizar el estrés como un catalizador de otras cosas importantes? Para ello tengo a dos personas muy especiales para mí. Uno fue el primer invitado en Claramente Hablando Radio cuando lo transmitíamos a través de los radios 102.9 FM y ha sido un compañero de mil batallas para mí. Además no me canso de decirlo, no le gusta mucho que lo diga, pero a mí me gusta decirlo, es mi psicólogo también personal, es la persona que me ha acompañado en este camino porque los especialistas también necesitamos de otros amigos en el camino para que nos acompañen y vamos a dar la bienvenida entonces al psicólogo profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, además un extraordinario ser humano, Carlos Torres. Carlos, bienvenido a Claramente Hablando, ahora Radio Podcast. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. De verdad que es un honor seguir asistiendo a este tipo de conversaciones que son muy necesarias y seguramente las personas que nos están viendo les interesará mucho y aprenderán mucho de esta conversación. Muchas gracias. Así es. Y bueno, a mi lado está mi compañera de todos los días de batalla en el Colegio Gonzaga. Es quien a veces, miren, les toca calarse cuando yo tengo estrés, mis días de buen humor, de mal humor, mis días de felicidad. Y nos acompañamos mutuamente porque sabemos que cuando yo traigo el 20, ella da el resto y viceversa. Mi querida compañera Corina Finol, quien es coordinadora de pastoral del Colegio Gonzaga. Corina, bienvenida a Claramente Hablando. Bueno, buenos días. Luis, encantada de estar aquí. Primera vez en radio y me encanta que haya sido contigo. Sí, estamos al día a día y si Luis da el 20, yo doy el 80, si yo doy el 20, Luis da el 80 y hemos hecho un gran equipo. Y si vivimos del estrés. Corina, te toca ser la voz de la gente. A ti te va a tocar preguntarle a Carlos esas cosas que la gente por lo general le preguntaría, porque el estrés lo vivimos todos. Pero también te va a tocar contar anécdotas y ver qué tanto Carlos nos puede ayudar en ese proceso y sobre todo ustedes, gente bonita que están allí. Comenzamos de una hablando acerca del estrés. Definición, ¿qué es el estrés según la psicología? Ok, mira, lo que pasa es que el estrés es un concepto que viene incluso de la medicina, porque el estrés es un mecanismo que tiene el organismo de adaptarse para enfrentar dificultades. Okay. No es solo una reacción psicológica. Nosotros lo percibimos como un aumento de energía o un agotamiento, pero al mismo tiempo nuestro organismo está activando diversas funciones, ¿okay? Como el sistema nervioso, el sistema endocrino, incluso el sistema inmunitario. Entonces todos esos mecanismos están involucrados en la reacción del estrés. Y entonces esto lo que nos dice es que el estrés es una respuesta natural, que sé que es desagradable y muchos quisiéramos luchar contra ella, pero la función del estrés es precisamente adaptarnos para poder afrontar dificultades. Mira, qué interesante esa mirada, porque por lo general la gente diría, yo he visto tanto en redes sociales, Cori, yo no sé si tú lo has visto, de elimina el estrés de tu vida, pero él nos está diciendo que es algo natural de nuestro cuerpo. Pero yo he visto mucha gente diciendo elimina el estrés de tu vida. Cuerpo. Exactamente, y yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque es que la mayoría quiere evitar el estrés. Ahora, desde ese punto y desde esa mirada, Carlos, podemos decir entonces que el estrés es bueno o es malo, o en qué medida
el estrés puede ser necesario y en qué momentos crónicos decir ayuda, auxilio? Bueno, eso va a depender de la duración y de la intensidad. Porque como dije hace un momento, tiene una función adaptativa. Por ejemplo, si de repente uno tiene que trabajar a las 7 de la mañana y uno tiene que pararse temprano, ¿verdad? Pero resulta que uno pasó mala noche y se despierta a las 6:45. Y uno tiene que activarse, vestirse rápido y salir corriendo para el trabajo. Ahí el estrés está cumpliendo una función. Claro. Ok, nuestro organismo se está adaptando, estamos teniendo ese aumento de energía para acelerar, estamos buscando soluciones. ¿Qué hago? Llamo un taxi, pido una cola. Entonces, el estrés tiene esa función. Y en ese momento es algo que me es útil. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo estoy en ese estado de alerta por muchas semanas, incluso meses, ahí comienza a desarrollarse lo que se llama estrés crónico. Okay. Pero el estrés agudo es un estrés que se experimenta en situaciones específicas, no es malo, tiene una función. Que incluso podríamos decir que es positivo, también se conoce como eus estrés. Porque eus significa normalidad, que viene de la etimología de la palabra, es de normalidad. Entonces es un estrés normal que nos permite funcionar. Pero si eso se alarga en el tiempo, la persona vive en ese estado de alerta, comienza a tener problemas de concentración, problemas para dormir, comienza a afectar su día a día, está irritable. Entonces ahí ya la persona necesita gestionar ese estrés o buscar ayuda profesional. Cori, experiencias de vida con el estrés. ¿Qué tanto te ha tocado lidiar en el camino con el tema estrés? Sí, yo digo, Luis me invitó porque soy una persona bastante estresada. Sí, pero por lo menos una de las últimas cosas que he vivido es que me paraba porque ya creo que bajé el nivel de estrés porque ayer dormí toda la noche. Entonces me levantaba a media madrugada y era sin poder respirar y el calambre en la cara. Yo decía, esto tiene que ser estrés. Entonces, puedes decirnos si es estrés eso o no, pero yo sentía que eso era parte de todo el lejite que yo llevaba en la semana y yo no dormía. O sea, yo era a las 3 de la mañana y estaba despierta tratando de respirar y no podía. Serán ataques de ansiedad que me daban, me imagino que es parte del estrés. Ahí sí. También hay que diferenciar porque, a ver, el estrés que tanto se asocia a la ansiedad, ¿pueden convivir juntas? ¿Cómo es esa situación? Sí, lo que pasa es que por eso te digo, los problemas psicológicos también se relacionan mucho con la biología, porque lo que pasa es que hay estructuras cerebrales que están relacionadas. Por ejemplo, la amígdala, que es la amígdala cerebral es una estructura que regula el miedo, ¿okay? Regula el sistema de alarma. Entonces, tener esa activación ocurre en el estrés, ocurre en la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Que el estrés es un estado de alerta para yo enfrentar un problema que tengo aquí, en un momento, ¿no? La ansiedad es cuando yo comienzo a anticiparme. Entonces sí pueden aparecer juntas, porque si yo, vamos a decir, en mi día a día estoy afrontando muchas dificultades y mi organismo se adapta a estar en alerta, yo luego comienzo a anticiparme. Como siempre estoy en alerta, siempre pasa algo, ya yo estoy esperando que pase algo, ¿no? Entonces, claro. De alguna manera comienza a haber esa asociación. Y por eso sí pueden aparecer juntas, pero también individualmente. Va a depender de la experiencia de la persona, las dificultades. Es dependiendo del contexto de cada uno. O sea, que siempre dependerá en dónde nos encontremos y las cosas, cómo las vamos asimilando, ¿no? Porque creo que la mirada de la realidad también es importante para esto. Ahora, hay personas que son, no es contigo, Cori, pero hay personas que son estrés andantes, es decir, todo lo asocian con estrés, es decir, el agarrar un carrito, el ir a un lugar específico, el tener que estar conviviendo con gente alrededor ya le genera estrés y bueno, también hemos visto, incluso por nosotros que convivimos constantemente con estudiantes, cómo eso puede llegar a que la gente, por ejemplo, se desconecte por un momento de la realidad y solo esté enfocado en su estrés. Y a mí me pasa, Cori, no sé si a ti también, que cuando estamos estresados no logramos ver nada más alrededor. O sea, todo está centrado en lo que estamos viviendo. Sí, siempre tengo estrés por tal cosa y solamente puedo enfocarme en eso. En que tengo estrés por esto. Tengo estrés, o sea, no pienso en otras oportunidades que tengo o no pienso en otras formas de solucionar este problema que tengo, simplemente porque estoy estresado. O sea, yo estoy estresada y me bloqueo. Es como si me bloquearan. Entonces, si voy a eso, siempre es, Dios mío, ¿por qué tengo que estar bloqueada? Sí.
Y hay personas que, a ver, cuando nos miran estresados nos dicen, pero cálmate, eso no es para tanto. Yo siento que el cálmate no ayuda mucho. No ayuda mucho porque el que está sintiendo el estrés soy yo, el que está viviendo la situación soy yo y el que sabe cómo es la cuestión soy yo. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos de bloqueo? Porque está bien que te digan cálmate, yo sé que me tengo que calmar. Pero ¿qué es el primer paso que debiéramos dar en esos momentos donde no vemos otra realidad más allá de nuestro estrés? Claro, bueno, ese tipo de comentarios quizás tiene una buena intención, ¿no? Sí. Quizás, ¿no? Pero es cierto que no tiene efecto. ¿Por qué dicen que no pueden pensar en otra cosa? Precisamente por lo que comenté hace un momento, el estrés tiene una función biológica, una función de supervivencia. Entonces, tu mente de alguna manera está enfocado en sobrevivir, está enfocado, es la prioridad en ese momento, por eso lo demás pasa desapercibido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero entender que lo que siento es a partir del estrés. ¿Okay? Es como normalizarlo. Porque por ahí dicen, elimina el estrés de tu vida. Eso no va a pasar nunca. Claro. Eso no va a pasar nunca porque el estrés tiene una función. Incluso, miren, cuando nos enfermamos, ¿okay? El organismo entra en cierto nivel de estrés. Y nuestro sistema inmunológico, pues, detecta que hay un virus y va a atacarlo. ¿Okay? Entonces, el estrés forma parte natural de esa función biológica. ¿Qué es lo que debemos hacer primero que todo? Bueno, ser conscientes de que estamos experimentando estrés. Hay como estrategias de afrontamiento, les conocemos en psicología. Hay un afrontamiento emocional y un afrontamiento de soluciones. Okay. Entonces, claro, sería evaluar. Primero, siento que tengo estrés, lo reconozco y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la situación que me está generando estrés? Primero, ¿cómo identificar? Este es el problema. Bueno, ¿qué soluciones tiene? Voy a buscar alternativas, ¿okay? Como que evaluar la situación. Claro. Si es una situación que yo no puedo cambiar, como contextos sociales, problemas económicos, se va la luz. Se va la luz. Ajá. Si es una situación que yo no puedo cambiar, entonces yo tengo que utilizar estrategias emocionales. Gestionar mi nivel de estrés, quizás buscar apoyo social, Claro. Eso es muy importante, así como ustedes, ¿no? Que se apoyan uno al otro. Sí. Eso es importante. Tener yo actividades que me permitan a mí bajar mis niveles de tensión, hacer ejercicios de respiración, o actividades que sean agradables para mí. Porque cuando hay una situación que yo no puedo cambiar, que yo no puedo controlar, yo tengo que buscar la manera de, vamos a decir, disminuir las consecuencias del estrés. Claro. En la medida de lo posible. Porque, por ejemplo, problemas económicos, es complicado cambiarlo de un día para otro. Sí. Que se vaya la luz, No está en nuestras manos. no está en nuestras manos. Entonces, lo que podemos hacer en tal caso es buscar mecanismos para adaptarnos a esas circunstancias para disminuir las consecuencias del estrés. El apoyo social, de verdad, que es algo que yo creo que nos caracteriza aquí al venezolano y creo que es lo que nos ha ayudado mucho a afrontar las dificultades y es una buena herramienta. Hablaste de los venezolanos y la forma de afrontar. Cori, ¿cómo afrontas tú esos momentos tensos de estrés? O sea, ¿qué es lo que te hace decir, ok, ya va, calma, y te hace mirar la realidad nuevamente? Bueno, aquí sí va todos mis tiempos en la iglesia. Yo me pongo a orar. Ya yo cuando estoy ya al punto máximo que yo digo, ya Corina, o sea, si no haces algo te va a dar un derrame, yo siempre digo así. Ahí empiezo a pedirle al Señor que me dé serenidad, que me ayude, que me abra el entendimiento porque sé que estoy bloqueada. Claro. Entonces empiezo a orar, hago quizás un rosario, depende. A veces estoy tan estresada que voy también para que mis sobrinas, si las tengo a mano, lo que hago es que voy y juego con ellas y ya, o sea, vamos a jugar parche, vamos a jugar cualquier cosa y se me pasa un poquito el estrés. Entonces ahí hablamos del estímulo social, del apoyo social y la importancia de esto. Fíjate que los venezolanos somos muy de decir, chicos, vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? Y el café no es porque me guste o no me guste, es que el café representa también la posibilidad de decir, quiero conversar, quiero hablar, quiero hacer catarsis, que es básicamente sacar todo eso que llevo dentro. Y a veces el café se pone frío, se prolonga la conversación, pero es que es lo que a nosotros nos permite de alguna manera ir gestionando eso que vivimos. Pero ¿cuánto nos cuesta hacer pausas en la vida para entender nuestras emociones y gestionar? Nosotros hacemos algo en el colegio que lo llamamos pausa ignaciana. ¿De qué va la pausa ignaciana, Cori? Explícale a la gente para que lo entienda. Bueno, con los alumnos las hacemos todas las mañanas, en la oración de la mañana. Tiene una estructura, relajar al estudiante, se les lee una lectura,
se hace el coloquio de la lectura y después se le deja como una pregunta que les haga degustar toda la mañana. Con el personal la tenemos a las 7 de la mañana los viernes y es de la misma forma, o sea, relajamos al personal primero, que se olviden de todos los problemas, de todo lo que tienen en su cabeza en el momento y siempre es una frase o una canción o algo que los lleve a algún momento que queremos vivir en la pausa, pues. Puede ser de reconciliación, de cuidado personal, y siempre dejamos esa pregunta para degustar en el día y salen bastante relajados los Y ahora la profe. pregunta es, ¿qué tanto son necesarias las pausas para empezar a reencuadrar nuestra vida o nuestra forma de ver las cosas? Demasiado importante. Demasiado importante. Fíjate que ella ha mencionado varias cosas. La espiritualidad, una forma de conectarme con algo que me genera mi calma, el hecho de compartir con personas, que ella visita a su familia, el hecho de que una organización también es decir, la institución en este caso está apoyando a los empleados con esos espacios de calma, eso es necesario. Claro. Eso es necesario. No todas las organizaciones hacen ese tipo de actividades y realmente es necesario porque estamos en un momento histórico donde pareciera que todo es estrés y tenemos que estar siempre haciendo algo. Y realmente nuestro organismo no está diseñado para eso. Realmente. Es decir, el estar como pendiente de todas las noticias en las redes sociales, el siempre querer ser más productivo, el estar compitiendo con los demás, eso es algo de esta generación. Es decir, es algo de este momento de la historia que nuestro organismo realmente no está adaptado a eso. Entonces hace que todo el tiempo estemos en un nivel de alerta, eso aumenta los problemas para dormir, aumenta el estrés, porque es como que siempre hay un estímulo que nos activa. Entonces esos momentos de pausa son necesarios. Yo siempre doy el ejemplo de que por eso en los trabajos nosotros tenemos días de descanso. Es decir, eso es porque cuando se establecieron ese tipo de normas es porque se sabe que trabajar 24/7 pues tiene consecuencias a largo plazo. O sea, nuestro organismo necesita volver a entrar en un estado de homeostasis, se conoce eso, un estado de equilibrio para volver a funcionar. Entonces es importante tener esos espacios de calma e incluso incluirlos en la rutina de cada uno para que sea como que ese espacio de calma en la semana. Claro. Quizás no un día entero si no se puede porque siempre hay responsabilidades, pero aunque sea 20 minutos, 15 minutos de compartir con la familia, de hacer ejercicio, que es una buena forma también de bajar los niveles de estrés porque baja el cortisol a subir la oxitocina. Claro. Que no tiene que ser ir al gimnasio súper potente, sino simplemente hacer una actividad física. Entonces, incluir esas pequeñas actividades va a tener mucho beneficio a largo plazo. Bueno, nos toca ir a una pausa musical y comercial, pero la pregunta que voy a dejar al aire es, exceso de realidad, cuando estamos tan cargados de la realidad que no nos permite ver otra cosa que solo eso. Y ojo, no con esto digo que tenemos que dejar de ver la realidad, pero a veces estamos tan inmersos en todo lo que está pasando que algunas cosas no las podemos cambiar, como les decía, que perdemos el norte, perdemos, digamos, esta parte, ¿no?, tan importante que es el tema de la salud mental. Y el estrés se vive igual a los 20, a los 30, a los 40, depende de la etapa en la que estés, determinará el nivel de estrés que podamos tener o no. Eso lo vamos a dejar por allí al aire. Además, las otras preguntas que Cori tenga en la mente, porque bueno, hoy le toca hacer la voz de la audiencia en este espacio. Vamos a una pausa musical y comercial y ya venimos con Claramente Hablando. ¿Qué significa ser un Gonzaga? Es más que un uniforme. Desde 1945 en el Colegio Gonzaga de Maracaibo formamos corazones bajo el lema En todo amar y servir. Aquí la excelencia académica se une con la espiritualidad ignaciana para formar hombres y mujeres con sentido de justicia y responsabilidad social. Somos espiritualidad ignaciana y nobles por virtud. Únete a la familia del Colegio Gonzaga. Busca más información en sus redes sociales @Colegio Gonzaga. Colegio Gonzaga, 80 años dejando huella en el corazón de los zulianos. ¿Qué significa? Estaba pensando en esos momentos donde nuestra salud se debilita y que necesitamos expertos en salud que nos acompañen en esos momentos.
por ello que quiero recomendarte a nuestros aliados de Farmacia SAS, 40 años acompañando a las familias venezolanas. Si tú quieres ser parte de todo lo que Farmacia SAS tiene para ti, visita cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. También su página en Instagram, @farmaciasas. Y si quieres que las compras lleguen a la puerta de tu casa, simplemente haz la compra a través de www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, expertos en salud. Estaba pensando en esos momentos donde nuestra salud se debilita y que necesitamos expertos en salud que nos acompañen en esos momentos. Es por ello que quiero recomendarte a nuestros aliados de Farmacia SAS, 40 años acompañando a las familias venezolanas. Si tú quieres ser parte de todo lo que Farmacia SAS tiene para ti, visita cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. También su página en Instagram, @farmaciasas. Y si quieres que las compras lleguen a la puerta de tu casa, simplemente haz la compra a través de www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, expertos en salud. ¿Sabías que la salud mental también pasa por estar informado sobre tu salud sexual? Hoy quiero presentarte Haya Contigo a Pepe, tu compañera ideal para conocer sobre salud sexual y reproductiva. Si seas adulto o adolescente, puedes descargar esta aplicación yendo a la Play Store y descargando Haya Contigo. También en sus redes sociales en Instagram, @HayaContigoApp. Vas a la bio y puedes descargar directamente desde allí la aplicación. Hablar sobre salud sexual y reproductiva nunca había sido tan fácil.
Aquí seguimos con Claramente Hablando, y no me canso de decirlo ahora, Radio Podcast, porque es muy interesante este formato, porque a ustedes en YouTube le permite ver todas las cosas que pasan. Y bueno, este episodio lo pueden repetir las veces que quieran, tienen que suscribirse, darle a la campanita y bueno, también darle me gusta a todo el contenido que estamos haciendo desde esta plataforma. Pero bueno, seguimos hablando acerca del estrés y cómo esto es parte o no de lo fundamental de mantener nuestra salud mental. Y bueno, aquí hay un segmento que se llama La carta del amigo de un amigo, que no soy yo, que es el amigo de un amigo, que le pueden pasar cosas que pasan y suceden. Resulta que esta persona que nos envía la carta hace saber que cuando él está viviendo una circunstancia que todo a su alrededor es negativo, porque han pasado muchas cosas, desde la muerte de familiares, desde la pérdida económica, desde las enfermedades de algunos familiares, y también que su realidad personal, él no puede responder ante esas situaciones, lo hacen mantenerse en un estrés constante, pero las respuestas que encuentra de su sistema de apoyo es: cambia tu pensamiento positivo y las cosas van a mejorar. Y él lo que decía en esta carta era, pero realmente entonces ¿soy yo el que está mal o están mal ellos? ¿O en qué punto puedo buscar el equilibrio? Porque la realidad no la puedo cambiar, es una realidad adversa, quisiera cambiarla pero no puedo, y que siento con el cambio de pensamiento no puedo cambiar mucho. ¿Qué podemos decir ante eso, Carlos? Bueno, a ver, es una situación bastante común porque, a ver, hay estresores a nuestro alrededor que van a mantenernos en alerta. Estas situaciones que está viviendo esta persona, es totalmente válido que les afecten. Y el hecho de que las personas le digan eso, sé que es con una buena intención, como dije hace un momento, porque, a ver, hay como dichos que son muy comunes y que tendemos a repetir, sí, ¿ok? Pero realmente son dichos que sin querer invalidan, sí, ¿ok? Invalidan la realidad de esa persona y lo que está experimentando, porque aunque sería muy bueno pensar positivo y que nuestra realidad cambiara, es algo que no va a ocurrir porque son circunstancias que no dependen de uno. Claro. Entonces creo que para las personas que dicen esas frases es importante entender de que hay una realidad que está afectando a la persona y su malestar es totalmente válido. Sí. Ella es la persona la que lo está viviendo y la que tiene el malestar, que más bien pienso que si lo comenta es porque está buscando cierto apoyo, claro, cierta catarsis, debería ser escuchado, debería ser tomado en cuenta. ¿Qué puede hacer esta persona? Bueno, es complejo, ¿no? Porque son realidades complejas. ¿Qué podría yo decirle? Tratar de buscar alternativas que estén a la mano para poder solventar algunas de esas situaciones. Pienso que primero debería jerarquizar, ¿sabes? Son muchas cosas que están pasando. Debería buscar cuál es la que más le genera estrés y ver qué alternativa tiene para solventar. Porque a veces cuando tenemos estrés queremos solucionar todo de una vez. Claro. Y lo que tenemos que hacer es jerarquizar una cosa a la vez, ¿ok? Un paso a la vez. Primero vemos cuál es la prioridad, ver qué alternativas hay, tratar de aplicarlas, y así ir a la siguiente. Y si realmente son realidades complejas, pues la realidad, lo que debe hacer la persona es buscar apoyo, gestionar sus propias emociones alrededor de esa situación y en la medida de lo posible tratar de ir buscando alternativas. Porque cuando son situaciones muy complejas, se van solucionando poco a poco. Claro. ¿Okay? No de una vez. Sé que quisiéramos que todo se solucionara de una vez. Porque, bueno, tendemos mucho a la inmediatez. El ser humano de por sí tiene dificultad para adaptarse a la incertidumbre, no nos gusta la incertidumbre, claro, pero a veces debemos ir caminando, enfrentándola de alguna manera, mientras vemos qué alternativas hay. Claro. Cori, ¿crees tú que, porque lo dijimos en la parte anterior, el estrés se vive igual a los 20, a los 30 que a los 40? No, yo pienso que no. Bueno, no sé, yo no soy la experta aquí, pero yo pienso que no. Siento que a veces uno ya cuando va creciendo, uno como que va teniendo más conocimientos del tema y sabe asociar lo que puede ser estrés o lo que puede ser una simple preocupación, lo que uno tiene. No, claro, y aquí también, porque nosotros trabajamos con adolescentes, nosotros hemos visto reacciones de nuestros adolescentes cuando están en exámenes, están en pruebas finales, están desde llorar a mares hasta estar irritables a un punto que ni ellos mismos se soportan. No, y hasta desmayarse, sí, llegar al punto de desmayarse. Se me baja la tensión y uno dice, o sea, son exámenes.
Sí, exacto, porque, bueno, nosotros en nuestra etapa decimos, bueno, pero son exámenes, pero quizás cuando estábamos y éramos adolescentes, Era así. los exámenes también nos estresaban a un punto de decir, Dios mío, ¿qué hago, no? Y aquí te pregunto, ¿en qué nivel? Porque ya hablamos de que es algo biológico, el tema del estrés, pero ¿en qué punto es bueno, es malo? O sea, yo ¿cómo definiría el punto en que yo le pueda decir, mira, lo que estás viviendo es parte de las reacciones biológicas, o no, mira, ay, necesitas ayuda? Claro, bueno, creo que tiene que ver, como dije hace un momento, con la intensidad o la duración. Si la persona tiene estrés, en el caso de un adolescente, tiene estrés porque tiene unos exámenes, después de que pasan los exámenes debería bajar el nivel de estrés. Sí. ¿Okay? Porque ya pasó vamos a decir, lo que está activando ese nivel de alerta. Pero si pasan los exámenes y el estudiante está todo el tiempo con ese nivel de alerta, quiere estar, vamos a decir, supervisando todo lo que hace, está todo el tiempo con esta activación, con esta dificultad para dormir, ahí debería buscar ayuda. Porque como dije hace un momento, hay estrés agudo que se experimenta por alguna situación específica. Hay un estrés agudo que también se llama situacional, que es cuando hay algo que está repitiéndose en el tiempo. Por ejemplo, hay lugares o hay instituciones que tienen como semanas de exámenes. Sí. ¿Okay? Sí, claro. Entonces, una cosa es, estoy estresado por un examen. Eso sería un estrés agudo, ¿verdad? Pero si tengo una semana de exámenes, entonces es un estrés agudo situacional, porque tengo que prepararme para un examen tras examen tras examen. Claro. ¿Okay? Igualmente eso va a activar, ¿no? Pero ya cuando pasen esas situaciones debería disminuir. Si eso se queda en el tiempo y el estudiante comienza a tener dificultades en su día a día, como irritabilidad, como dificultad para concentrarse, problemas para dormir, ahí debería buscar ayuda, porque ahí estaríamos hablando ya de que se está volviendo un disestrés, que sería como que el estrés negativo, por así decirlo. Ese sería el término, vamos a decir, formal. Formal. ¿Qué hacemos con la gente que dice, a mí me gusta más trabajar bajo presión? ¿Te ha pasado, Cori? ¿Lo has escuchado? Sí, sí, y además lo he vivido. Yo soy diseñadora y cuando diseño bajo presión, creo que me salen las cosas mejor. No sé. Cuando estoy estresada, yo digo, Dios mío, me pasó esta mañana. Okay. Yo llegué a las 7 de la mañana aquí al colegio hoy y tengo que hacer unos diseños para la semana y me salieron súper rápido. O sea, fue tun, hasta yo me sorprendí, Dios mío, estoy estresada por los diseños y salieron súper rápido. Claro. ¿Esto cómo se puede explicar? O sea, ¿realmente hay gente que puede funcionar mejor bajo presión? Bueno, supieras que sí hay estudios que dicen que hay personas que son más tolerantes al estrés. O sea, hay personas que son mucho más tolerantes, que de alguna manera se adaptan por aprendizaje. No quiere decir que el estrés no vaya a tener consecuencias a largo plazo. Ah, ok. Eso es importante, ¿no? Pero sí hay personas que son mucho más tolerantes y que incluso desarrollan esa tolerancia, por ejemplo, los médicos, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Que están constantemente expuestos a dormir muy poco, a situaciones de emergencia o trabajar jornadas muy largas. Es decir, sí puede ocurrir que la persona por aprendizaje, por experiencia, se adapte y considere que funciona mejor en ese momento. Claro. Que tiene cierto sentido, porque como les dije, el estrés hace que todo el organismo se active y se concentre en eso porque tiene una función biológica de supervivencia. Entonces, en ese momento que ella está haciendo los diseños, está pensando en eso. Está ahí, toda su atención está focalizada. Entonces, eso ayuda a que trabaje mejor. Claro. Pero no quiere decir que eso a largo plazo no tenga consecuencias. Por eso es importante cómo gestionarlo. Yo sé que funciona así, quizás lo tomo en cuenta, pero trato de no depender de eso todo el tiempo porque a largo plazo genera consecuencias. Y a eso voy a hablar, Cori, y sé que lo hemos vivido porque en conjunto lo hemos vivido también. A mí cuando, no sé si es de estrés, pero a mí me afecta el estómago. Cuando yo estoy pasando por una situación muy complicada en mi vida, el estómago es lo primero que se afecta. En tu caso, Cori, también sé que hay muchas cosas que terminan en el sistema. Yo no se da cuenta cuando el estrés está haciendo estrago. Sí, y siempre es el estómago. Yo creo que es una de las partes principales del cuerpo donde siente uno que está estresado. A mí, bueno, en el estómago y la parte de los pómulos se me acalambra. Ya yo cuando estoy con Dios mío, estoy demasiado estresada. Porque el estómago, me duele, no sé. Pero cuando empieza esta parte, ya calambra, yo digo, ay, ya va, hay que dar una pausa. Ya, porque me va a dar. Claro. Pero sí. Y sobre todo pensando en esto que decías de la adaptabilidad. Porque una cosa es que yo me adapte a la circunstancia y otra es que yo me adapte a saber, bueno, cada vez que me estresa me va por el estómago, pero yo no le paro. Y decimos, no, yo no le paro. Pero ¿en qué punto yo le tengo que parar? Porque ya es mi cuerpo, ya es mi salud y no tiene que ver con lo continuo, sí,
pero es que ya está afectando la salud. ¿Puede el estrés afectar, o ese estrés, más que estrés, afectar nuestra salud física sin darnos cuenta? Sí, claro, se vuelve un factor de riesgo. Es decir, no es algo que va a decir, que va a sentenciar, por así decirlo, que la persona tenga una enfermedad. Pero sí se ha descubierto que es un factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares, a muchas alteraciones, incluso enfermedades gastrointestinales. Por eso los médicos preguntan por el estrés, incluso los cardiólogos preguntan, ¿no? Porque fíjense, les voy a dar un ejemplo para que vean el funcionamiento del organismo. Hay prácticamente un autor que es el padre del estrés, por así decirlo, porque fue el que le puso el nombre, Hans Selye. Él hacía experimentos hace muchos años con ratones, ¿okay? Hacía experimentos con sus hormonas sexuales. Él quería ver si había alguna alteración, él inyectaba ciertos medicamentos en los ratones. Y él se dio cuenta que estos ratones, a pasar el tiempo, empezaron a experimentar incluso úlceras gástricas, ¿okay? Empezaron a experimentar incluso alteraciones en su sistema inmunológico, incluso en las glándulas suprarrenales, que es incluso nosotros como seres humanos tenemos glándulas suprarrenales, que es donde incluso se forma el cortisol, la adrenalina, es decir, es una glándula que segrega esas hormonas. Claro. Entonces, en el ratón, estas áreas se vieron afectadas y él empezó a indagar, porque él decía, ¿será que esto que le inyecté? Y se dio cuenta que lo que hacía que todo ese organismo se alterara era que el ratón estaba expuesto por mucho tiempo a las inyecciones, a un ambiente estresante. ¿Okay? Claro. Entonces, así funcionamos las personas también. Estamos expuestas a una situación estresante, tomando un poco el ejemplo, incluso una persona que tiene una enfermedad crónica, que está pasando por muchas dificultades, pero no solamente lo vemos en ese ámbito, personas que están en ambientes laborales que son muy exigentes, que llegan a un punto que la persona comienza a tener dolores de cabeza, problemas estomacales, contracturas musculares, es porque el organismo está respondiendo a todo eso, a pesar que nosotros no nos demos cuenta. Claro. Nosotros sentimos es como agotamiento, nos sentimos molestos, pero internamente todo nuestro organismo está activado. Y ahí viene otro tema que él menciona, el mismo Hans Selye, él habla de un síndrome general de adaptación. Que son las fases del estrés. Cuando comienza el estrés, nuestro organismo se activa, una fase de alerta, una fase de resistencia, cuando yo busco cómo adaptarme a las circunstancias, y como mi organismo pasó por ese proceso de activación, luego hay una caída. Y llega un estado de agotamiento, que es totalmente natural. Entonces, fíjense cómo todo este proceso ocurre en todas las personas. Claro. Bueno, fíjate, nos toca ir a una nueva pausa musical y comercial. Y la próxima parte quiero que hablemos de una frase de San Ignacio de Loyola que decía: en tiempos de desolación, no hacer mudanza. No hacer mudanza. Porque a veces queremos tomar decisiones por impulso y en situaciones muy estresantes. Porque sentimos que es el mejor momento y tengo que tomar decisiones. Pero bueno, San Ignacio tenía una mirada muy particular de esto y lo podemos hablar en la próxima parte. ¿Qué tanto se casa eso con la psicología y con el cuidado de nuestra salud mental? Vamos a una pausa musical y comercial y ya venimos nuevamente con Claramente Hablando. Ya regresa Claramente Hablando por Gonzaga Radio. Estaba pensando en esos momentos donde nuestra salud se debilita y que necesitamos expertos en salud que nos acompañen en esos momentos. Es por ello que quiero recomendarte a nuestros aliados de Farmacia SAS, 40 años acompañando a las familias venezolanas. Si tú quieres ser parte de todo lo que Farmacia SAS tiene para ti, visita cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. También su página en Instagram, @farmaciasas. Y si quieres que las compras lleguen a la puerta de tu casa, simplemente haz la compra a través de www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, expertos en salud. ¿Sabías que la salud mental también pasa por estar informado sobre tu salud sexual? Hoy quiero presentarte Haya Contigo a Pepe, tu compañera ideal para conocer sobre salud sexual y reproductiva.
Bien seas adulto o adolescente, puedes descargar esta aplicación yendo a la Play Store y descargando Haya Contigo. También en sus redes sociales en Instagram, @HayaContigoApp. Vas a la bio y puedes descargar directamente desde allí la aplicación. Hablar sobre salud sexual y reproductiva nunca había sido tan fácil. Tu historia, mi historia, nuestra historia. 80 años latiendo en el corazón de Maracaibo. Nunca solos, 80 años caminando juntos. Estaba pensando en esos momentos donde nuestra salud se debilita y que necesitamos expertos en salud que nos acompañen en esos momentos. Es por ello que quiero recomendarte a nuestros aliados de Farmacia SAS, 40 años acompañando a las familias venezolanas. Si tú quieres ser parte de todo lo que Farmacia SAS tiene para ti, visita cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. También su página en Instagram, @farmaciasas. Y si quieres que las compras lleguen a la puerta de tu casa, simplemente haz la compra a través de www.farmaciasas.com. Farmacia SAS, expertos en salud. ¿Qué significa ser un Gonzaga? Es más que un uniforme. Desde 1945 en el Colegio Gonzaga de Maracaibo formamos corazones bajo el lema "En todo amar y servir". Aquí la excelencia académica se une con la espiritualidad ignaciana para formar hombres y mujeres con sentido de justicia y responsabilidad social. Somos espiritualidad ignaciana y nobles por virtud. Únete a la familia del Colegio Gonzaga. Busca más información en sus redes sociales @Colegio Gonzaga. Colegio Gonzaga, 80 años dejando huella en el corazón de los zulianos. Mi gente bonita, y bueno, nos toca ir cerrando este episodio que yo sé que va a ser un episodio que usted va a ver y repetir, sobre todo en esos momentos donde se siente estresado y dice, pero ¿qué puedo hacer en esos momentos? Yo voy a hacer uno que lo voy a ver y ver y ver cada vez que se me olvide qué hacer y que quizás se me olviden algunas de las palabras que Carlos ha colocado. Estábamos hablando fuera del aire, ¿no? De cómo tener herramientas y de cómo a veces la organización termina siendo parte
de ese camino interesante e importante para separar lo urgente de lo prioritario y de lo necesario. Pero también estábamos hablando de este dicho de si no ando preso me andan buscando y yo me meto en más responsabilidades porque bueno, o sea, me gusta estar estresado. Y en la parte anterior hablábamos de una frase de San Ignacio Loyola: en tiempos de desolación no hacer mudanza. ¿Qué representa, Cori, para nosotros que tenemos esa mirada, esa frase? Bueno, San Ignacio miraba la desolación como la tristeza, miedo, como la falta de fe, la falta de que te hacía falta esa espiritualidad. Entonces, él más nos enseña que en esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde no tenemos claridad de lo que queremos, no debemos tomar decisiones, porque no van a ser las más acertadas. No tenemos como la mirada para ese momento. Entonces, mejor es respirar, esperar que las cosas se calmen y ahí sí tomar una decisión. ¿Qué tanto se asocia esto a este tema que estamos hablando? Porque hay momentos donde, sintiendo el estrés a millón, decimos, no, ya, hasta aquí llegué, y después nos arrepentimos de la decisión que tomamos. Sí. Saben, desde un enfoque psicológico actual que se llama el contextual, ellos hablan de que las emociones son como una ola, ¿ok? Que uno tiene que esperar que pase la ola para poder evaluar mejor la situación y tomar decisiones. No tomar decisiones montado en la ola. Claro. ¿No? Porque puede tener consecuencias. A veces tener como ese espacio o esa distancia nos permite evaluar mejor la situación. Y es lo que debemos hacer porque precisamente por estar involucrados en el estrés podemos no ver el panorama completo o enfocarnos solamente en un aspecto, y por eso es importante organizar, es decir, tomar como ese espacio, bueno, ahorita estoy estresado, voy a evaluar la situación, vamos a ver qué es lo importante, por eso el tema de la organización. Bueno, esto es lo que más me preocupa, ¿ok? ¿Qué alternativas tengo para solucionar eso? Y uno se toma como el tiempo de analizar, no reaccionar de una vez, sino ver las alternativas. Si yo necesito apoyo, busco a ver quién me ayuda para solventar esto. Es como tener ese espacio de reflexión para buscar las alternativas e ir solucionando paso a paso. Hablábamos fuera del aire, Cori, de los límites, ¿no? Y de cómo a veces te ha tocado decir, ya va, dame chance, que estoy estresado. ¿Cuesta poner límites, Cori? Sí. A veces cuando me estreso mucho, yo sé que yo soy a veces un poquito grosera o quizás es lo mismo del estrés. Entonces yo lo que le digo a la persona es, ya va, déjame desestresarme y te respondo, porque no quiero hacerte daño. No quiero darte una mala contesta. Entonces la persona como que se siente como que, es malo eso, o sea, decirle a la persona, ya va, no me hables en este momento porque estoy estresada. No, para nada. De hecho, tiene que ver con lo que estábamos hablando en la sección anterior, que cuando aparece el estrés, aparece esa etapa de activación, luego esa etapa de resistencia donde yo busco solventar, pero luego queda la parte de agotamiento, que en esa parte de agotamiento podemos experimentar irritabilidad, tensión, ¿ok? Entonces, eso es totalmente natural. El hecho de que tú quieras poner un límite es porque ya tú sabes cómo puedes reaccionar tú, ya eso tiene que ver incluso parte del autoconocimiento, que para que lo sepan, cualquiera puede reaccionar de manera irritable ante una situación de estrés, cualquiera, ¿ok? Y entonces el hecho de conocer eso y poner límites es lo ideal. Habrá personas que no lo entenderán porque precisamente no están viviendo lo que tú vives. Claro. En ese caso yo lo que les recomiendo es que si la persona no lo entiende, poner límites hacia nuestra propia conducta, en el sentido de que, bueno, tú no lo entiendes, yo me voy de aquí. Si estamos en la sala, bueno, yo me voy a mi cuarto porque yo no quiero discutir en este momento, ya yo sé que voy a reaccionar mal. Entonces, si la persona no, vamos a decir, accede, yo busco tomar distancia porque quiero cuidarme y cuidar al otro aunque esa persona no lo sepa. Y que el autocuidado aquí es fundamental, y autocuidado es eso, saber poner límites aunque el sentido de culpa llegue. Porque eres tú quien está viviendo la realidad. Quizás el otro no la entiende tanto como tú la ves. Y no todo el mundo tiene una empatía necesaria. Y yo voy a contar una anécdota. Esta mañana venía un carrito y de verdad la persona fue muy grosera. Muy grosera en la forma de hablarme, de dirigirse, el chofer. Iba escuchando música cristiana, pues música que de alguna manera espiritual. Y yo decía, bueno, no me es coherente una cosa con la otra. Pero al mismo tiempo yo decía, bueno, quizás hay que ver el bien en el aparentemente mal. Lo decía hace unos episodios atrás Iris. Y yo decía, bueno, quizás esta música es para mí, para yo
poder drenar, para yo poder calmarme y serenarme. Pero después me puse a pensar, yo no sé lo que esa persona pudo haber vivido, si en la noche no tuvo electricidad toda la noche, si tiene un familiar enfermo, que sé que ser cuidador es un gesto bastante agotador. Y bueno, quizás eso lo hizo responder de esa manera. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros mirar la realidad del otro antes de juzgar? Porque quizás puede hacer eso lo que hace que reaccione de una manera. A mí me ha pasado mucho, de acuerdo, y a ti y a mí nos ha pasado mucho que juzgamos a la primera. Pero hay que mirar mucho al lado humano. Sí, lo que pasa es que a veces uno es lo que siente en el momento de... Sí. Me gritó, me trató mal, pero uno no sabe lo que... Como dice el dicho, uno no sabe qué goteras tiene la casa de cada quien. Entonces yo a veces le digo a Luis, Dios mío, ya va. Algo tiene que estar pasando a esta persona porque me trató así. Entonces Luis y yo, hasta Luis hemos hecho la dinámica de decir, sí, Luis me calma, se coordina, pero tranquilízate, a lo mejor la persona está viviendo algo, a lo mejor no tuvo luz, a lo mejor, entonces yo bajo como que, de verdad, pobrecita, a lo mejor le pasó algo. Y ahí es el rol de ustedes como acompañantes en estos procesos de mirar lo que la gente no ve. ¿Cuánto desde tu experiencia ha mejorado una persona una vez que tú has escuchado su realidad con este tema del estrés y los estragos que puede hacer el de estrés cuando nosotros no sabemos canalizarlo? Claro, bueno, quisiera como mencionar algo, ¿no? Que a la final esta parte de hacernos un prejuicio de una persona es algo muy humano, ¿okay? Realmente. Sí, cuando no conocemos a alguien y vemos su primera reacción, nos hacemos como una impresión de cómo es la persona. Eso es algo natural, pero sí es bueno tener esa mirada de qué estará pasando a esta persona. Es importante esa mirada porque es una realidad. No todos sabemos manejar el estrés y algunos tenemos afrontamientos que no son los mejores. Claro. ¿Okay? Porque incluso hay personas que regulan el estrés, descargando su ira o consumiendo sustancias. Bueno, esas son como otras estrategias que no son adecuadas. Claro. Pero depende de la historia de cada persona, ¿no? Y sí, de hecho, el hecho de que una persona vaya a terapia y hable de sus circunstancias genera un alivio en la persona porque quizás no ha tenido ese espacio donde expresarse y también no ha podido ver su situación desde una perspectiva más amplia. Claro. Entonces, poder ver esa perspectiva, entender por qué él reacciona así hacia ciertas circunstancias, que haya una autoevaluación y que pueda tener ciertas herramientas que le permitan tomarlas en cuenta en los momentos de tensión, genera un impacto en la persona. Por eso es la importancia de buscar apoyo. Bueno, aquí y ya para ir cerrando este episodio, te pregunto, si tuviéramos que hacer un ABC de cuando nosotros estemos sentados o acostados viendo este episodio, podamos decir, bueno, la capto, esta es para mí en esos momentos donde nos sentimos vulnerables, porque bueno, nosotros también decidimos y permitimos que llegue un punto álgido este estrés que aunque es biológico, nosotros bueno tendemos a prolongarlo muchas veces, incluso hasta como mecanismo de defensa, ¿no? ¿Qué herramientas podemos darle a la gente que nos está viendo? Ok, bueno, a ver, yo pienso que el primero es tener hábitos que nos ayuden a disminuir los niveles de estrés. Puede ser tratar de dormir adecuadamente, tener una higiene de sueño. ¿Qué es una higiene de sueño? Dormir todas las noches a la misma hora, tener como una rutina que facilite que yo experimente el sueño en el sentido de no ver pantallas una hora antes, tener como un ritual en el sentido de quizás darme un baño, relajarme, que el cuarto esté frío, que el cuarto esté totalmente oscuro. Y tratar de respirar para inducir el sueño. Okay. Entonces, tratar de cuidar el sueño, tratar de cuidar la alimentación. Okay. A veces, por ejemplo, tocando un poco el tema del café, a veces el café tiende a activar de más. Incluso las personas cuando tienen altos niveles de ansiedad, es recomendado que disminuyan el café porque el café activa. Entonces, tener ese tipo de ajustes en los hábitos, hacer alguna actividad física. No tiene que ser ir al gimnasio, puede ser caminar, puede ser hacer bailoterapia. Claro. ¿Okay? Y tener quizás un día a la semana de distraerme del trabajo. ¿Okay? Como que un día donde yo lo que hago es estar en mi casa, compartir con mi familia, jugar con mis hijos, salir a caminar, incluir eso en tu rutina. Entonces, el primer paso sería ajustar los hábitos como para poder gestionar el estrés antes del evento, ¿no? Como estar preparado para eso.
Ya cuando ocurra el evento, hay varios eventos de 3 horas, el paso B sería organizar. Sería organizar qué alternativas yo tengo, o si yo tengo que delegar algo, o si tengo que dejar de hacer algo, porque quizás yo estoy acumulando el trabajo, o acumulando trabajo que incluso a veces no me corresponde, entonces yo tengo que ver hasta qué punto puedo llegar. Claro. Por eso es muy bueno el autoconocimiento. Saber hasta dónde yo funciono bien, saber hasta dónde me estoy pasando para yo decir, no, yo creo que tengo que delegar, mejor esto lo dejo para después. Priorizo lo que es importante para mí y comienzo a evaluar las alternativas. Claro. ¿Ok? Y ir trabajando paso a paso. No tratar de solucionar todo de una vez, sino ver qué puedo solucionar, qué alternativas tengo. ¿Será que tengo que hablar con alguien? ¿Será que tengo que buscar yo más información? Sí. ¿Será que tengo que simplemente esperar? Porque quizás no tengo la respuesta y me toca esperar. Y la número C es buscar apoyo. Y el apoyo no pues si es de un psicólogo, está muy bien. Si no, bueno, apoyo familiar, apoyo con espiritual. mis amigos, apoyo espiritual. Cualquier apoyo que me permita a mí experimentar un momento agradable, bajar mis niveles de estrés. E incluso cuando yo tengo ese apoyo y bajo mis niveles de estrés, es posible que al tener esa calma yo pueda evaluar la situación de una mejor manera. Claro. Entonces, permitirnos tener esos espacios de calma, que sé que socialmente pareciera que el que tiene calma no es productivo, pero eso es totalmente dañino. Muchas de las cosas que están en redes sociales son más dañinas de lo que las personas creen y lo repiten como si fuera, no sé, sí, la nueva palabra de Dios o algo así, en el sentido de que tengo que hacer así, tengo que cumplir con esto todo el tiempo porque si no soy improductivo. Y no, eso genera un daño importante. Entonces, bueno, es eso, tener esos espacios de calma, buscar apoyo en esos momentos, organización y tener hábitos que me permitan a mí disminuir el impacto a mi organismo. Claro. Cori, un mensaje final para toda esa gente que disfrutó este episodio y bueno, al igual que tú, yo sé que bueno, nos hemos llevado herramientas interesantes. Yo creo que respirar. Yo creo que hay que respirar y la oración siempre, Jesús siempre nos va a acompañar. Así que respirar, tratar de organizarnos y orar en estos momentos difíciles. ¿Redes sociales? @protegetuPsique en Instagram y TikTok. ¿Redes sociales, Cori? Corina Finol, entonces. Bueno, esto fue un episodio para mí, más que un episodio para simplemente cumplir con un requisito, es un episodio para salvar nuestra propia vida, sabiendo que hay momentos en los que nos toca hacer una pausa y decir, ya va, es necesario que yo ponga límites a ciertas cosas y es importante además entender lo que biológicamente me está ocurriendo, porque en la medida que nos cuidamos podemos también cuidar a otros. Agradecido con ustedes por haber estado, a ustedes, querida audiencia, también por conectarse con nosotros, agradecido con la Producción Nacional Independiente, al licenciado Yoel Medrano por estar allí pendiente de cada detalle, el equipo de comunicaciones del Colegio Gonzaga por hacer posible que este episodio y todos los episodios de Claramente Hablando lleguen a ustedes. Y bueno, quien les habló, Luis Skyler Rincón, con el certificado de locución 60.126. Gracias por estar allí y esto fue el episodio del día de hoy de Claramente Hablando. Chao, chao.